Progress. Lo vamos a dar en dos clases, entonces hoy vamos a hablar de los primeros y luego ir avanzando. Eh, Nosotros ya vimos mucha estructura de la porción encefálica, entonces va a ser más rápido y más fácil hablar de los pares craneales. Lo único que le vamos a agregar son principalmente la parte de funcionalidad, ¿verdad? Para al final cuál es la finalidad de los pares y principalmente cómo se evalúan estos pares en la práctica, ¿verdad? Nosotros tenemos en total 12 pares craneales que a modo funcional podemos dividir en tres grupos, los que son puramente sensitivos, como el olfatorio, óptico y el vestíbulo coclear, que son justamente son los pares craneales encargados de tres sentidos, ¿verdad? Entonces, estos son puramente sensitivos, o sea que van a recibir información. Los puramente motores, tenemos el oculomotor, el troclear, el abducens, el accesorio y el hipogloso, que significa que van a enviar exclusivamente respuestas. Y luego tenemos los pares mixtos, que son aquellos que tienen una porción sensitiva y una porción motora, como el trigémino, el facial, el glosofaringio y el vago. El trigémino y el facial, que son mixtos, ellos otra vez dentro de su clasificación tienen otra vez como una subclasificación, donde el trigémino, a pesar de ser mixto, es más puramente sensitivo, tiene solamente una pequeña porción motora. Y el facial es al revés, es más motor que sensitivo, pero al final de cuentas ambos son mixtos. Los conceptos que quiero que queden claros van a ser el origen real, el origen aparente y obviamente la función en sí de estos dos pares, que es lo que se le va a cobrar en el examen. Vamos a empezar entonces con el primero, que es el olfatorio. Como ustedes saben, el nervio olfatorio se encarga de la función o del sentido del olfato y es es una de las vías más simples porque la vía ocurre prácticamente con una sola neurona. O sea que una sola sinapsis ya es suficiente y ya se crea, ya se hace consciente. En este caso, el origen real de este nervio es, en este caso, es la mucosa olfatoria que se encuentra en la cavidad nasal, donde vamos a tener los axones que van a recibir justamente a las sensaciones olorosas que son en forma de partículas. Estas partículas lo que van a generar es un potencial de acción de estas neuronas. Esas neuronas van a estar conectadas a las neuronas que van a formar al bulbo olfatorio, donde están las células mitrales, y las células mitrales, que son los axones que están en el bulbo olfatorio, los axones de estas células mitrales son las que directamente van a terminar en la corteza olfatoria, que está allá en el hipocampo. O sea que una de las vías más simples es la de la vía olfatoria. En este caso, aquí la parte más compleja, vamos a decirle, vamos a tener lo que sería la parte de la formación del bulbo en sí. El bulbo como tal contiene ya las prolongaciones neuronales que van a hacer conexión con las células mitrales. Las células mitrales que se van a encontrar en el bulbo olfatorio, estos van a tener la sinapsis que viene de las fibras de la mucosa olfatoria y van a formar unos pequeños corpúsculos que se llaman los glomérulos sinápticos. Son los cuerpos donde hacen sinapsis los axones del epitelio olfatorio con las células mitrales. Esto obviamente va a transmitir el estímulo, en este caso el potencial de acción nervioso, y va a recorrer por el nervio olfatorio que tiene un trayecto corto, se ubica totalmente por debajo de la corteza frontal, en este caso en lo que sería el surco del nervio olfatorio, que separa justamente el giro recto de la corteza orbitaria del frontal. El nervio olfatorio, al llegar por delante de la sustancia perforada anterior, se divide en dos ramitas o dos ramilletes que son las estrías olfatorias. Si recuerdan, la sustancia perforada anterior, justamente su límite anterior son las estrías olfatorias, tanto lateral como medial. La lateral es la que va a terminar en el área olfatoria a nivel del cuerpo amigdalino, ¿verdad? En la corteza del hipocampo. O sea que en el hipocampo ahí tenemos nosotros la corteza olfatoria. Por eso le dije que es una vía súper simple, porque ella en el bulbo olfatorio, donde las células mitrales reciben justamente la sinapsis de las células olfatorias del epitelio
olfatorio en la mucosa nasal. Directamente de ahí forman lo que sería el nervio olfatorio como tal, y esos axones son los que harán sinapsis, perdón, en el hipocampo, en el área olfatoria que sería a nivel del cuerpo amigdalino, el hipocampo, ¿verdad? Las estrías mediales, ellas van a cruzar con el lado opuesto y también van a hacer contactos con parte de lo que sería el sistema límbico. ¿Por qué? Porque esto es importante porque cuando nosotros olemos algo, ¿qué es lo que te dice que eso es bueno o malo? ¿Verdad? Eso normalmente queda en la memoria, que significa que si probablemente a vos durante toda tu infancia te dicen que la basura huele rico, que eso es un rico olor, probablemente tu cerebro va a crear memoria de que eso es un buen olor, ¿verdad? Pero nosotros obviamente por nuestra educación y por la manera en que convivimos, a medida que vamos reaccionando, esas quedan en la memoria, justamente del sistema límbico, y eso es lo que a nosotros nos permite detectar y decir que este olor es bueno, es malo o me recuerda a tal cosa. ¿Ok? A eso nosotros, justamente, es parte de lo que hace la estría medial. La estría lateral es la que lleva directamente a la corteza y es la que hace consciente los olores. Entonces, el nervio olfatorio es el par más simple que hay. De hecho, que es uno de los pares más pequeños, una función relativamente simple. El segundo par, que es el nervio óptico, aquí sí ya hablamos de una estructura un poco más compleja. El nervio óptico, su origen real es en la retina, específicamente en la capa ganglionar de la retina. Recuerden que la retina tiene varias capas, entre ellas la ganglionar es la que va a tener los axones que van a formar al nervio óptico. El nervio óptico se forma en la mitad nasal de la retina, o sea que está más medialmente, y abandona la retina dirigiéndose hacia la órbita en un espacio que se llama papila óptica. Que esto para nosotros, que habíamos hablado creo en una de las clases, es muy importante para el neurocirujano, porque cuando hay hipertensión endocraniana, por el reflujo venoso, o sea, por el retraso del drenaje venoso, hay edema de la papila, hay ¿cómo se le dice? Una saturación de sangre y esto se ve edematoso. La papila normalmente se ve así, con bordes bien netos. Esto es un fondo de ojo normal. Y eh, cuando existe edema papila, esto se ve elevado y borroso, que para nosotros, en todo lo que sea la parte de neurología y neurocirugía, ese es un signo seguro, certero, que le llamamos signo patognomónico de hipertensión endocraniana. Bueno, ahí se forma entonces el nervio óptico y abandona el ojo, ¿verdad? Justamente por la papila óptica de la pupila, de la retina. Esto es importante también destacar que nosotros podemos evaluar el fondo de ojo mediante un retinoscopio que lo que hacemos es dilatar la pupila, que es el diámetro, el orificio central del ojo, que es el que permite la entrada de la luz. Entonces yo dilato la pupila y puedo tener esta visión. Esto es visión directa. Bueno, o sea, no hace falta ningún estudio previo para hacer eso, sino que simplemente se dilata al paciente la pupila y se hace por visión directa. Bien, el nervio óptico, importante. El nervio óptico en su estructura es una fibra mielínica, o sea, se tienen axones mielínicos, pero su mielina no está formada por células de Schwann, sino que está formado por oligodendrocitos, que son células propias de la neuroglía. Entonces, eso hace que realmente el nervio óptico como tal se considere, más allá de un simple nervio, se considere una prolongación de lo que es el sistema nervioso central. Por eso que el nervio óptico muchas veces van a encontrar en unos lugares que dicen el mal llamado nervio óptico, porque realmente la retina es una proyección, una prolongación de la corteza visual. Eso hace que sea obviamente mucho más compleja su función. Y también es importante para nosotros en neurocirugía, porque cuando yo tengo un tumor de un nervio periférico que se genera en las células de Schwann, yo le llamo schwannoma, que normalmente ocurre, por ejemplo, en el octavo par. El octavo par, cuando tiene un tumor, se llama schwannoma. Sin embargo, cuando es en el nervio óptico, no le puedo llamar schwannoma, porque schwannoma es de células periféricas. Entonces le llamo directamente glioma. Y esa es la gran diferencia
del nervio óptico con los otros pares craneales. Cualquier tumor en los otros pares craneales va a ser un schwannoma. ¿Por qué? Porque su vaina mielina se produce por la célula de Schwann. Las células de Schwann son células periféricas. Sin embargo, en el sistema nervioso central, el encargado de producir la mielina es el oligodendrocito, que es lo que tiene la vaina del nervio óptico. Por ende, yo no le puedo llamar schwannoma al tumor del nervio óptico, le tengo que llamar como un tumor del sistema nervioso y se llama glioma. Un detalle muy importante a la hora de generar diagnósticos y nomenclaturas adecuadas. Algo que ustedes tienen que manejar ya desde ahora. Entonces, los nervios ópticos cruzan la órbita, ¿verdad? Envueltos con otros, en relación con otros pares, vamos a ver después, y abandona a la órbita por el canal óptico. ¿Ok? O sea que es incorrecto decir que el nervio óptico ingresa a la órbita, porque realmente el nervio óptico abandona la órbita, se mete a la cavidad craneana por el canal óptico y dentro de la cavidad craneana, a nivel de la silla turca, por encima de la región celular, entrecruzan sus vías formando un cuerpo que se llama el quiasma óptico. El quiasma óptico es más que nada una estación donde se van a cruzar la mitad nasal de un lado, va a pasar al lado contralateral. Nosotros, para que quede claro, la visión del ojo podemos dividir en dos mitades. Podemos dividir una mitad nasal y una mitad temporal. ¿Ok? Mitad nasal, porque esto mira hacia la nariz, y esta es su mitad temporal. ¿Ok? Normalmente, lo que ocurre en el ojo es que la visión nasal de este lado, sería el lado izquierdo, vira hacia el lado contralateral con el lado temporal del lado derecho. Esto es lo que normalmente ocurre en el campo. Y esta mitad nasal mira hacia el lado opuesto, en caso al lado izquierdo, con la mitad temporal del lado izquierdo. Entonces, si esto llega así mismo a la corteza, la imagen sería distorsionada. ¿Qué ocurre en el quiasma óptico? Esta mitad nasal que mira hacia el lado opuesto realmente cruza al lado contralateral, entonces va a mirar el mismo lado que el temporal de ese lado. Y la misma cosa ocurre con el lado izquierdo. La mitad nasal del lado izquierdo cruza también al lado derecho y sigue con el caso con la vista temporal. Entonces, en el quiasma óptico, lo que realmente se entrecruzan son o es la mitad nasal nomás de la vía óptica. La mitad temporal no cruza y sigue el mismo trayecto. Si ustedes se fijan en esta imagen, se dejó justamente en colores distintos. Y como pueden ver, la mitad temporal, que acá está en lila del lado izquierdo, no cruza, sino que sigue el trayecto normal. La misma cosa, la mitad temporal del lado derecho no cruza y sigue en el mismo lado. Lo que sí cruzan son las mitades nasales. Eso es porque justamente el objetivo es generar una imagen real en la corteza visual que se encuentra en la cisura calcárea. Eso es, como le digo, es fisiología pura. Por eso que cuando nosotros tenemos neurocirugía, tenemos tumores de la región celular, como el quiasma óptico está por encima del diafragma celular, cuando crece el tumor, estamos hablando de tumor de hipófisis, empuja al diafragma celular y el diafragma celular comprime al quiasma óptico. Normalmente, al comprimir el quiasma óptico, como lo deforma al quiasma óptico, la vista que queda afectada normalmente es la vista temporal porque ella queda desplazada. Entonces, normalmente el paciente con un tumor de hipófisis no tiene su vista temporal. Es como que el paciente ve por un tubo. ¿Por qué? Porque solamente tiene su vista nasal. Y a eso nosotros le llamamos, cuando uno tiene dificultad visual en uno de los campos, le llamamos anopsias, ¿verdad? Y cuando es de los temporales, se llama anopsia temporal. Y como normalmente el tumor es central, o sea, crece bien en el medio, empuja el quiasma, afecta la visión temporal de ambos ojos, entonces le llamamos hemianopsia bitemporal. Van a escuchar mucho eso porque son términos que usamos mucho nosotros en la evaluación del campo visual. Lo que quiero que quede claro es que nosotros tenemos dos campos visuales para cada ojo. Una mitad nasal que mira al otro lado contralateral,
y una mitad temporal que mira al mismo lado. ¿Ok? ¿Qué significa? Que la mitad temporal del lado derecho mira al lado derecho, pero la mitad nasal del lado derecho realmente mira al lado izquierdo. Entonces, para corregir justamente esa vía, entonces a nivel del quiasma óptico entrecruzan y ahí la imagen llega correctamente a la corteza visual. Muy bien. Al nivel del quiasma óptico, importante, el nervio óptico termina en el quiasma óptico, porque a partir del quiasma óptico hacia atrás ya le llamamos tracto óptico. Ya no le llamamos nosotros nervio óptico a partir de ahí. O sea que el nervio óptico es desde la retina hasta el quiasma óptico. Entonces yo puedo decir que el nervio óptico tiene una porción retiniana, que es la papila, tiene una porción orbitaria, que es lo que queda dentro de la órbita, y tiene una porción intracraneana, que es la porción prequiasmática, porque cuando llega el quiasma ya no es nervio óptico. ¿Ok? Entonces el nervio óptico es solamente desde la retina hasta la parte lateral del quiasma. Esto nada más es el nervio óptico. O sea, el nervio óptico es corto realmente como tal. El nervio óptico como tal. La vía visual continúa. Entonces, el tracto óptico, que es el que va a continuar después, va a ingresar o ingresa a nivel cerebral, a nivel temporal, y corre a los lados del mesencéfalo, pero ya dentro del parénquima cerebral. ¿Para alcanzar qué cosa? Para alcanzar eh, al ganglio geniculado lateral, que es parte ya del tálamo, que va a hacer su sinapsis. ¿Ok? Entonces, el tracto óptico que emerge del quiasma óptico envía la señal del nervio de la vía visual hasta el ganglio geniculado lateral, que es parte del mesencéfalo, a partir del tálamo. A partir de ahí, cuando alcanza el cuerpo geniculado lateral, va a hacer sinapsis con los ganglios del cuerpo geniculado lateral. Desde el ganglio geniculado lateral, los axones de esos ganglios van a formar las radiaciones ópticas. ¿Ok? Las radiaciones ópticas, entonces, serían los axones que llevan la vía visual desde el ganglio geniculado lateral o cuerpo geniculado lateral, y estos sí llegan a la corteza visual primaria de la cisura calcarínea. Esto, justamente las radiaciones ópticas, explica por qué a veces una lesión en temporal puede generar, por ejemplo, ceguera de un ojo. ¿Por qué? Porque afecta a la radiación óptica de ese lado. ¿Ok? Porque a veces pensamos que el temporal que tiene que ver en la visión, y sí, ahí están las radiaciones ópticas. Y las radiaciones ópticas hacen un asa que se dirige primeramente hacia el polo temporal y luego van hacia la parte occipital y esta curva, que es como un asa, es lo que llamamos el asa de Meyer. Van a escuchar mucho, porque el asa de Meyer, como él se ubica justamente más metido en el temporal, eso explica por qué justamente cuando hay lesiones del temporal también se afecta la visión. Bien, hasta ahí estamos claros. Son varios términos, eh, incluso podemos decir que prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Es la misma vía, solamente que tiene varias partes y se la divide en distintos segmentos. ¿Ok? Entonces, con esto vemos que la vía visual es un poquito más compleja que, por ejemplo, la olfatoria, porque aquí ya tenemos más neuronas involucradas. ¿Por qué? Porque la primera neurona se le considera a la retina como tal en las células bipolares. Recuérdense que las células bipolares son las que van a conectar los conos y bastones con la capa ganglionar. ¿Ok? Hacen como un intermediario, las células bipolares. Los conos y bastones, bueno, acá un cono, nomás aquí también, ¿verdad? Y este es un bastón, son los encargados de recibir las transmisiones de luz. ¿Ok? Blanco y negro y en colores. Bastones blanco y negro, conos en colores y los detalles. Estos son neuronas. Van a hacer sinapsis con un axón, que es de las células bipolar, que hace como un intermediario. ¿Ok? La célula bipolar se conecta hacia abajo con los conos y bastones y hacia afuera con la capa, en este caso con las neuronas ganglionares. Esta es mi primera neurona, ¿verdad? La célula bipolar, porque acá hace la primera sinapsis. La segunda neurona va a ser la ganglionar
De la ganglionar, que estaría aquí, recorre al quiasma óptico, la mitad nasal cruza al lado opuesto, de ahí se dirigen al cuerpo geniculado lateral, donde estaría nuestra tercera sinapsis. Entonces, el cuerpo geniculado lateral sería mi tercera neurona. A partir de ahí, ¿verdad? Se dirige hacia la corteza occipital, que está en la cisura calcarina, donde alcanzan a las neuronas de la corteza occipital, el sucro calcarino, y ahí hace sinapsis con la cuarta neurona. Conclusión, la vía visual consta de cuatro neuronas, de las vías más complejas, ¿verdad? Muy bien, entonces esto ya explicamos. Lo que sí es importante es que la vía óptica, de caso la estría óptica, antes de alcanzar el cuerpo geniculado lateral, envía pequeñas prolongaciones o conexiones con el mesencéfalo, en especial con el colículo superior del tectum mesencefálico para los reflejos. Acuérdense que el nervio óptico tiene que enviar esa información justamente al colículo superior para poder generar los reflejos visuales. Los reflejos visuales, vamos a ver uno de ellos, los más importantes, son reflejos inconscientes, o sea, que yo no controlo, pero se controla gracias al mesencéfalo. Y eso es importante, porque cuando yo tengo una afectación del mesencéfalo, una compresión del mesencéfalo, uno de los reflejos que yo puedo evaluar que se pierde justamente son los reflejos visuales, que es también para nosotros, en la cirugía, criterios de muerte encefálica. Ok, entonces tenemos aquí repasando la retina, que es el origen de la vía visual. Los conos y bastones son los que reciben la luz, pasan a la capa ganglionar a través de la célula bipolar. ¿M? De las capas ganglionar nace el nervio óptico, porque son los axones que van a formar el nervio óptico. A nivel del quiasma óptico, entrecruza la mitad nasal del campo visual, la mitad temporal no cruza. ¿M? Una vez que entrecruzan, alcanzan al cuerpo o ganglio geniculado lateral, que es porción del tálamo, donde hacen su tercera sinapsis. Pero antes de eso van a hacer sinapsis con los núcleos del mesencéfalo para los reflejos visuales. Desde el cuerpo geniculado lateral nacen las radiaciones ópticas, que son vías que van a alcanzar justamente la corteza visual primaria en el surco calcarino, que es donde va a ser la cuarta neurona. Y al asa que forma al salir del cuerpo genicular se le conoce como el asa de Meyer, que se escribe Meyer. Bien. Entonces, esto ya vimos. Este es el orden: conos y bastones, bipolares, ganglionares y las neuronas del cuerpo geniculado lateral. Entonces, y esto obviamente termina en la corteza visual primaria. Y los cuadrantes retinianos superiores, o sea que la retina superior se proyecta en la parte superior del surco calcarino y la parte inferior en el borde inferior. Esto es un esquema muy interesante que justamente muestra lo que le estaba diciendo. ¿M? La mitad nasal mira al lado contralateral. Esto es importante porque cuando yo evalúo el campo visual, justamente, ¿verdad? Yo evalúo eh, a la persona y lo que hago es evaluar su visión periférica, que es la visión temporal, hasta la visión central, que es la visión nasal. Eso uno puede hacer en el consultorio, ¿verdad? Lo que hace es colocarle los dedos hacia la lateral y le va acercando los dedos. A ver si... ¿Cómo hago para prender la cámara? Acá. Voy a mostrar. Bien. Lo que nosotros... ¿Me ven ahí, verdad? Sí, Lo que doctor. nosotros hacemos... ¿Sí? Ok. Lo que nosotros hacemos en la práctica es colocarlo frente a frente con el paciente y colocamos los dos dedos en una distancia más o menos con los brazos abiertos. Mi parámetro es mi visión, o sea que primeramente el evaluador tiene que tener buen campo visual. Y a partir de ahí, yo voy acercando los dedos hasta que el paciente me diga, ahora veo. Entonces, eso me va a determinar
el ángulo del campo visual de ese paciente. Es una prueba que ustedes pueden hacer en consultorio, que es lo que nosotros hacemos normalmente. Los pacientes, principalmente con los pacientes que tienen tumores de la hipófisis que comprimen el quiasma y afectan la vista temporal. Bueno, eso no me voy a pausar la cámara porque eh, deja más lento la internet. Bueno, esto es un resumen de la vía visual, de lo que es la visión temporal, la visión nasal, el entrecruzamiento de la vía nasal. Puede ser que es la vía nasal la que cruza al lado opuesto. La vía temporal continúa en el mismo lado, alcanzan el cuerpo geniculado lateral. A partir de ahí nacen las radiaciones ópticas que forman el asa de Meyer que se encuentra en el polo temporal y ellos alcanzan la cisura calcarina donde se proyecta la corteza visual primaria. Perfecto. Y uno de los reflejos que nosotros evaluamos fundamental es el reflejo pupilar. El reflejo pupilar, como ustedes saben, la pupila es un orificio central de la retina. Es lo que el orificio central del iris. Es lo que permite, el iris es un músculo, un diafragma. Y lo que permite, la pupila, lo que permite es la entrada de luz. Cuando nosotros estamos en condiciones de poca luz, o sea, en la oscuridad, ¿verdad? Las pupilas aumentan de tamaño normalmente para que aumente la cantidad de luz que entra. Y viceversa. Cuando tenemos mucho estímulo luminoso, la pupila se contrae para disminuir la cantidad de luz que entre. Ese es un reflejo pupilar normal. ¿Ok? Eso es lo normal. Cuando yo tengo afectación del mesencéfalo, traumatismo, un tumor, una compresión, etcétera, se pierde la capacidad de contracción de la pupila. Porque la función del reflejo, del reflejo pupilar o la función de la pupila es contraerse. Y cuando deja de funcionar, dilata. La contracción de la pupila o las pupilas pequeñas se llama miosis, pupilas mióticas. Y cuando están dilatadas, se le llama midriasis, ¿ok? Pupilas dilatadas. Entonces, en una lesión total del mesencéfalo, ocurre una midriasis bilateral. Que significa que se lesionó el mesencéfalo, se lesionó el reflejo pupilar, las pupilas dejan de actuar y a pesar de que yo le haga reflejo de luz, las pupilas siguen dilatadas. Eso es, significa lesiones, eh, prácticamente estamos hablando ya de uno de los criterios para hablar de muerte encefálica. Cuando existen alteraciones en el diámetro, donde una pupila es más grande que la otra, hablamos de anisocoria, que es la diferencia de diámetro de pupila. Esto ocurre cuando se le comprime al tercer par, porque el tercer par es el encargado de dilatar la pupila, cuando se le comprime al tercer par de un lado. Entonces, el de ese lado que está comprimido no puede contraer la pupila y dilata la pupila. Esto indica herniación, ¿ok? En este caso, una compresión del mesencéfalo. Midriasis, lesión total del mesencéfalo. Uno de los criterios justamente de muerte encefálica. El tercer par, que es un par exclusivamente motor, se le puede llamar motor ocular común, porque él inerva a la mayoría de los nervios, perdón, de los músculos extrínsecos del ojo. Recuerden que el ojo tiene 6 músculos extrínsecos que permiten toda la movilidad del ojo. Los rectos superior, inferior y laterales, y los oblicuos superior e inferior, que son los que permiten las rotaciones del ojo. Los rectos permiten los movimientos de hacia arriba, abajo y a los lados. Y los oblicuos son los que permiten los movimientos de rotación. Entonces, evidentemente que todo esto tiene que trabajar de manera coordinada, porque aquí son 3 pares los que van a actuar, el tercero, el cuarto y el sexto par. El tercer par, aparte de tener la función de inervar a estos músculos, también lleva consigo una función parasimpática, que es la que tiene la acción de dilatar la pupila. Entonces, el origen real del tercer par es en el mesencéfalo, en el espacio anterior al acueducto de Silvio. La sustancia gris que está por delante del acueducto, aquí. En este punto tiene su origen real el tercer par. A partir de ahí, el nervio emerge del mesencéfalo en la fosa
interpeduncular. Yo le veo al tercer par a partir de la fosa interpeduncular. Entonces, el origen aparente es la fosa interpeduncular, porque ahí recién yo les veo al nervio. Entonces, esa es la diferencia entre origen real y origen aparente. El origen real es en la sustancia gris que está por delante del acueducto de Silvio, el mesencéfalo, y el origen aparente en la fosa interpeduncular. El tercer par real importante va a recibir aferencia de varios otros centros de la corteza y del colículo superior para los reflejos visuales, justamente los reflejos de luz, ¿ok? Y del fascículo longitudinal medial va a recibir aferencias y comunicaciones del cuarto y sexto par, para que justamente haya lo que llamamos nosotros los movimientos y los reflejos consensuados, que significa que ambos ojos van a trabajar en la misma sintonía. Fundamental, porque si uno de esos pares no funciona de manera adecuada, el paciente va a tener o visión doble, que es lo más común, o una visión borrosa cuando ya se afecta incluso el óptico. Entonces, el núcleo accesorio es el núcleo parasimpático que se encuentra detrás del núcleo motor. Esto es el mesencéfalo. Este es el núcleo parasimpático, que también se le llama Edinger-Westphal, y el núcleo motor, que es el núcleo motor, ¿verdad? O sea, el núcleo oficial del tercer par. Estos dos van a formar o van a emitir las ramas para el nervio óculo-motor. La porción parasimpática va a hacer sinapsis con el ganglio ciliar que se encuentra dentro de la órbita y ahí va a ser su axón postganglionar. Acuérdense que el sistema parasimpático siempre tiene una porción preganglionar y una porción postganglionar. La porción postganglionar es después del ganglio ciliar y es él el que se va a encargar de inervar a el elevador del párpado y el dilatador el constrictor de la pupila. Entonces, cuando yo tengo un paciente con parálisis del tercer par, que puede ser por varias causas, en mi área, en neurocirugía, lo más común es cuando hay un aneurisma de la arteria carótida a nivel donde nace la comunicante posterior, porque en ese nivel el tercer par se apoya a la carótida. Entonces, si hay un aneurisma en ese punto, comprime el tercer par y paraliza ese tercer par. Y a veces el paciente viene por midriasis de ese lado y el párpado caído. ¿Por qué? Porque no puede elevar al párpado porque está afectado el tercer par. Y si vos le evalúas el ojo con su motilidad, también va a tener afectación de ese par porque normalmente todo el par está afectado. Y ahí es cuando nosotros hablamos del paciente con afectación del par completo. Si solamente hay dilatación, pero la movilidad ocular está preservada, hablamos de una afectación del tercer par incompleto. Nosotros normalmente en neurocirugía no decimos parálisis del tercer par, directamente decimos el paciente tiene un tercer par. Eso significa que tiene una parálisis del tercer par. Y ahí decimos tiene un tercer par completo, significa que aparte de tener midriasis, de tener párpado caído, que se llama ptosis palpebral, también tiene afectación de la motilidad de los músculos extrínsecos. Porque recuerden que son dos vías diferentes, ¿verdad? Una es la parasimpática y la otra es la del núcleo motor. Si se afecta total, vamos a tener afectación de ambos. Si se afecta solo la porción parasimpática, tenemos un tercer par incompleto, porque solamente vamos a tener dilatación pupilar, midriasis y el párpado caído, que se llama ptosis palpebral. Ptosis palpebral. Y importante, ¿verdad? Que el núcleo parasimpático también recibe aferencias córtico-nucleares y pretectales. En los córticos nucleares, esto es principalmente para el reflejo de acomodación. Ustedes saben que el cristalino tiene la capacidad de cambiar de diámetro para acomodar el objeto que uno va a enfocar, ¿no? El ente humano verdadero. Entonces, ese reflejo de acomodación viene desde de una aferencia desde la corteza cerebral y del tectum del mesencéfalo son para los reflejos fotomotores. El reflejo que le hablé, ¿verdad? Que la pupila que dilata y se contrae según la luz. El tercer par, que emerge por la fosa interpeduncular, al salir de la fosa interpeduncular, se mete en una pinza vascular muy importante que se forma entre la arteria cerebral posterior
y la arteria cerebelosa superior. El tercer par craneal siempre está en esa pinza vascular. Por más que esa pinza vascular esté más abajo, más arriba, siempre el tercer par está entre ellos dos. Y es un parámetro anatómico también para nosotros para localizar al tercer par en una cirugía. Yo sé que el tercer par siempre va a estar por debajo de la cerebral posterior, siempre. En la fosa craneana media, el tercer par, y aquí este yo sé que es un dibujo un poco complejo, pero es como para que se esquematicen, ¿verdad? Esta zona es la zona del seno cavernoso. En la fosa craneana media, el tercer par, una vez que abandona la fosa interpeduncular, se mete en la pared lateral del seno cavernoso. En la pared del seno cavernoso, la pared lateral, antes de abandonar el seno cavernoso, normalmente ya se divide en una rama superior y una rama inferior para agarrar a los músculos. A veces esa división puede ser dentro de la órbita directamente, pero normalmente ocurre antes de abandonar la pared del seno cavernoso. El tercer par ingresa por el anillo de Sim, que es el anillo que conforma los tendones de estos músculos extraoculares, y ya dentro de la órbita se va a eh, dividir para todos los músculos extrínsecos, que son el elevador del párpado, el recto superior, el recto medio, el recto inferior y el oblicuo inferior. Entonces, el tercer par se encarga de girar el ojo hacia arriba, hacia abajo y o también, obviamente, de contraer la pupila gracias a su efecto parasimpático. O sea que el tercer par tiene mucha funcionalidad en cuanto a la imagen, porque se encarga de la acomodación del ojo, y en cuanto al ingreso de luz a través eh, del diámetro pupilar. Luego tenemos el cuarto par, que también es un par exclusivamente motor, que se llama el nervio troclear. El troclear es un par interesante porque tiene poca funcionalidad. Él se encarga de vascularizar normalmente al oblicuo superior nada más, a un solo músculo, ¿verdad? Pero lo llamativo, podemos decirle, de este par es que el par nace un poquito por detrás del tercer par, ¿sabe? El tercer par nace por delante del acueducto, el cuarto par nace casi a los lados del acueducto de Silvio, siempre el mesencéfalo. Solo que en vez de salir por delante, sale por detrás. Entonces él sale por la cara posterior del mesencéfalo, ¿ok? Al salir por la parte posterior, él recorre la cisterna, de caso ambiens y crural, del, recorre ambas cisternas hasta colocarse también en la pared lateral del seno cavernoso, al igual que el tercer par. ¿Qué es lo que esto hace? Que el cuarto par sea uno de los pares craneales motor ocular más largo que hay. ¿Por qué? Porque el tercer par nace en la fosa interpeduncular. El sexto par vamos a ver que nace en el surco bulbo mesencéfalo-pontino. O sea que también arriba nada más. Y el cuarto par es el único que nace en la cara, o que emerge, ¿verdad? En este caso, en la cara posterior del tronco incluso. Ninguno de los otros lo hace por la cara posterior. Y eso hace que el cuarto par sea uno de los pares craneales más largos. También eso explica por qué cuando hay afectaciones, por ejemplo, de hipertensión craneana, también se puede afectar el cuarto par, ya que tiene un trayecto bastante largo. Entonces, abandona el mesencéfalo por la cara posterior y ahí ya decusa con el lado opuesto, o sea que es un par que decusa. En la fosa media también se ubica en la pared lateral del seno y ingresa a la órbita por fuera del anillo de Sim. Al ingresar, va a inervar exclusivamente al músculo oblicuo superior y su función es girar el ojo hacia abajo y hacia afuera. Entonces, cuando yo tengo una parálisis del cuarto par, cuando yo le pido al paciente mover el ojo hacia afuera, solamente un lado lo hace, el otro lado queda quieto. ¿Qué genera en el paciente? Visión doble. ¿Por qué? Porque el campo visual se corta, porque un ojo sí puede seguir el movimiento al objeto y el otro queda fijo. Entonces, para él tiene dos campos visuales diferentes, entonces tiene visión doble. Normalmente, cuando se afecta el cuarto par, traumatismos, ¿verdad? Que es la cosa más frecuente. Los tumores de la región pineal, evidentemente que por la localización y por la emergencia del cuarto par que ocurre en la cara posterior del mesencéfalo,
en la cisterna cuadrigeminal, porque él nace a nivel de los tubérculos cuadrigéminos, su origen aparente. Entonces los tumores en la región pineal pueden comprimir al cuarto par y generar un cuarto par. Normalmente, cuando yo tengo pacientes con tumores en la región pineal, el motivo de consulta más frecuente es hidrocefalia, pero también frecuentemente encontramos afectación del cuarto par por la ubicación, ya en este caso más que nada por la ubicación anatómica de ese par craneal. ¿Hasta ahora alguna duda? No, doctor. Ok, perfecto. Bueno, y ese era el último par por hoy. Vamos a dividir la clase en dos porque la otra clase vamos a terminar todos los pares. Si no hay ninguna duda, entonces vamos a continuar la próxima clase. ¿Está bien? Voy a coordinar con Claudio a ver si podemos dar la clase el miércoles a la noche. Así también la clase va a ser corta porque es la otra mitad nada más. Entonces, esta semana ya eliminamos pares craneales y dejamos la parte de vascularización para la semana después del Congreso. ¿Ok? El examen parcial ya fijamos para el 18, porque es la fecha que me dio el doctor Ibarrola para fijar, porque hasta el 20 ustedes pueden tener clases, esas parciales, pero yo ya no voy a estar el 20, yo viajo el 19, entonces el 18 va a ser nuestro parcial. Tiempo de sobra para desarrollar los contenidos que faltan y también ustedes vayan estudiando. ¿Ok? Entonces, buen resto de jornada. Estudien, ya queda poquito, ya quedan poquísimas clases. Pónganse las pilas para recuperar la gente que no le fue bien el primer parcial. Pónganse las pilas, recuperen ahora. Recuérdense que la suma de los dos parciales vamos a sacar el promedio de la unidad neuroanatomía, ¿ok? Que se va a sumar con el promedio general de anatomía. Muy bien, estamos entonces chicos, que tengan un buen resto de jornada. Chao, chao. Chao, chao, Muchísimas doctor. gracias, doctor, Chao, chao. igualmente.